Buenas noches, yo soy Carlos Rodríguez, esto es La Grada, y quien les habla hoy, desgraciadamente, vive en los extremos, en el extremo de la tristeza por haber perdido un gran amigo como era Javier de Limpiezas Cristalín, un enorme aficionado al fútbol, y para su familia, para sus padres, un grandísimo abrazo y un recuerdo muy importante, ¿no? Y por otro lado vivimos en la alegría por ver que dos equipos que patrocina nuestra casa, que patrocina Autocenter Principado, han tenido un fin de semana espléndido, ¿no? Por un lado el Real Oviedo y por otro lado, que a uno le ha hecho especial alegría, bueno, el Oviedo moderno, que conseguía un meritorio empate contra todo un Fútbol Club Barcelona. Lo más importante de La Grada, evidentemente, son sus tertulianos, sus invitados, y pasamos a saludarlos, ¿no? Eduardo Barredo, el Gemelo, muy buenas noches. Buenas noches, Quique. Carlos, digo Quique, joder. Quique lo tenemos aquí cerca, sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Bien. Todo bien. Aquí hoy agradecido otra vez de una temporada más, Claro hoy, que sí. conversando un poquitín. Claro que sí. Presidente del Marino, el señor Luis Gallego, muy buenas noches. Hola, buenas noches, amigo. Bueno, vamos a hablar fundamentalmente de los equipos asturianos, vamos a arrancar con el Marino, vamos a seguir con el Real Oviedo y en la segunda parte ya hablaremos un poquito de la selección española y cerraremos un poquito estas jornadas que lleva la Primera División. Geme, la primera pregunta es para los tres. Qué bonito es el fútbol en el tema del Oviedo moderno, cuando no gana el que más dinero tiene, cuando no gana el que se presume que es el favorito, ¿verdad? Bueno, tú sabes que yo siempre opiné de eso y voy a seguir opinando. Siempre yo fui del fútbol de abajo, de la gente que trabaja, de eso. Ya que hablamos del equipo femenino, yo ayer no, y contaba ir y después no pude ir. Pero bueno, me alegro mucho que hubiesen cosechado un empate por esas niñas, que les tengo suma admiración. Igual, sobre todo la presidenta, que es una currante, ahora va a tener un niño, una niña, hay que felicitarla. Y después que hoy estoy súper contento, por encima de tener a mi lado a don Luis Gallego, que creo que es el mejor presidente que hay en el fútbol de todas las categorías. Presidente, llevamos una barbaridad de años, más de 20 si mal no recuerdo. ¿Cuántos exactamente llevamos? 24 de presidente y 6 de vicepresidente con Ramón de Montán, que era el anterior presidente. ¿Que entra usted, si mal no recuerdo, por una enfermedad, puede ser? No, sí, bueno, yo ya estaba con él. Yo entré en el Club Marino Luanco, no fue así. Él hace 32 años cogió el Marino Luanco, unas circunstancias difíciles, y entonces yo, bueno, ya era marinista de toda la vida. Jugué en el Marino, jugué 12 años en el Marino. Entonces, vamos, desde lo que había antes, que no había categorías. Empecé a jugar a los 12 años infantil, tuve 10 años jugando hasta los 22. Y después tuve que trasladarme aquí a Oviedo a trabajar, a Galerías Preciados, no el Corte Inglés, a Galerías Preciados. Y entonces estuve aquí 6 años trabajando. Y a la vuelta, pues monté un negocio allí en mi pueblo y ya empecé a ayudarles, ¿no? A ayudarles a colaborar con ellos un poco. Pero bueno, cuando más me meto es con Ramón de Montán, porque había que cambiar una cosa importante, porque si no despegabas, que era buscar los recursos atípicos. Que era aquella, pues cuando llegué al Miramar, pues había un cartel y el hombre aquel pagábalo cuando podía. En vino siglo era, pero bueno, no era por el vino. Puede nombrarse porque era lo único que había, ¿no? Puede nombrarse porque era el viajante, vamos a decir que lo pagaba, porque Vinos Siglos tampoco se hacía cargo de nada, ¿no? Pero el representante pues lo pagaba, que era un tal Luis, que lo tengo que agradecer bastante. Entonces, a partir de ese momento que empezamos a poner la publicidad y demás, a buscar la colaboración fuera de los recursos atípicos, que no fuese la taquilla, y se acabó, porque hay muchos clubes y gente que dice, no hay taquilla, ¿qué se va a hacer? Llueve, no se puede conseguir más dinero. No, los recursos hay que conseguirlos fuera. Ahora, en esta época, pues ya estamos llegando a una época ya muy difícil, muy complicada, por el bajón que tienen las empresas y demás, ¿no? Entonces, hay que sostenerse como se pueda, pero aquello fue el verdadero despegue del Marino Luanco. Entonces, yo era vicepresidente con Ramón de Montán y empecé a moverme por aquellos caminos. Después, el hombre que ya, aparte de mi presidente, ahí había una amistad mucho mayor, ¿no? Es como un segundo padre para mí, más o menos, porque fue un hombre, quiero decirte, que teníamos una amistad de años. Y claro, de aquella él tenía 50 y tantos años.
y yo era un crío de 29, y bueno, siempre nos llevábamos muy bien, y se empezó a poner un poco enfermo, nos le dijo el médico que con el corazón había que parar un poco, y entonces bueno, parar, siguió lo mismo, total, el club estaba igual, y él dice, no vale más que lo deje ahora y tal, y bueno, duró después 3 o 4 años el hombre, pero estaba igual en el Marino, quiero decir, es el presidente, pero era lo mismo. Últimos 8 años en segunda B. Sí, no es así, porque dejamos 2 años. Vamos a ver, nosotros ahora llevamos 3 en este ciclo. En este ciclo 3. Sí, nosotros por primera vez jugamos en el 96, que ascendimos con Vicente, González Villamil. Entonces, que fue el primer ascenso al Marino Luanco. Entonces, aquel ascenso tuvimos 1 año, subimos 1 y bajamos. Entonces, subimos al siguiente. Digo, bueno, a ver si estamos 2, estuvimos 2 y bajamos. Y subimos al siguiente y digo, a ver si estamos 3, pero estuvimos 5. Entonces, con Quirós, ya con José Luis Quirós. Y entonces, después fue Robles Merallo, Robles, y después José Luis Quirós. Y entonces, te digo, llevamos los últimos 16, con esta temporada 11 en segunda B. Ajá. Con esta temporada 11 en segunda B, con 3 años a intermedio que bajamos. Es usted un hombre de mucho carácter, pero a la vez es un hombre muy sensato y lo demuestra el hecho de estar aguantando con el mismo entrenador durante ya unas cuantas temporadas. ¿Qué le ha dado Quirós al Marino? ¿Por qué se siente usted tan a gusto con Quirós? ¿Le ha dado mucha tranquilidad? ¿Le ha dado...? Bueno, es muy fácil porque Quirós, nosotros por ejemplo, allí en el Marino Luanco, para el tema de jugadores, tenemos 2 tipos de jugadores, ¿no? El jugador joven, que tiene, antes estuvimos hablando de uno de ellos, y hay unos cuantos más, que tiene unas características, como Alex Arias, que estuvo allí, por ejemplo, y demás, que tiene unas características de estos jugadores que por poner un ejemplo, en el caso de Alex Arias, ¿no? Alex Arias, la figura de Oviedo, va traspasado en 300 millones, en 50 millones de pesetes de aquella, al Español, y yo lo sigo porque Alex Arias, fíjate tú, la primera vez que lo veo yo a Alex Arias, y te quedan cosas y recuerdos, fue cuando con un equipo Alcancianes de fútbol sala, él solo ganaba los partidos, jugando contra el Marino igual, y yo tenía uno que después llegó al Sporting B, y son cosas así, Dani Domínguez, que era una lucha, todo el partido aquel se convirtió, una lucha, Dani Domínguez, Alex Arias, porque este era como un tapón, pero tenía todas las condiciones de aquella, de Romario, de aquella era Romario, y lo veías igual, cuadrado, armado, de abajo y tal. Bueno, entonces pasa el tiempo y se va contra, mira aquel crío, pues va siguiendo, como hace el gemelo, bueno, sigue, mira aquel crío, ahora fue para Español, y digo, bueno, Alex Arias, de Cancianes para Español, si fuese para Oviedo, de Cancianes, va para Español, de Barcelona, muy bien, siguiéndolo. Y entonces, cuando vas, yo lo primero que hago es ver todo lo que hay de Asturias por ahí por fuera, porque es lo que tienes que mirar. ¿Qué hay de Asturias por fuera? Que marchó, hay Saúl, hay mucha gente, ¿no? ¿En qué circunstancias marchó? ¿Y por dónde andan? Y me encuentro a Alex Arias, que está sentado en Cancianes en casa. Digo, muy guapo y sentado. Pero claro, este hombre, equipos que descendieron y más, fue cedido al Estepona y tal. Pero bueno, ya estaba, llevaba 3 años en segunda B, jugando más o menos, pero llevaba 3 años en segunda B. Entonces un hombre que venía al Marino y lo primero que les digo, claro, ahí leía muchos más, ahora tengo a David Álvarez, tenemos unos cuantos, están también. Olvídate el dinero, olvídate, para los viajes y justo. Olvídate el dinero. Yo voy a intentar que tú salgas jugador de fútbol. Y si no sales, cuelga los botes o marcha. Porque aquí el fútbol, el dinero no lo hay. El dinero lo hay pues a partir de clubes que están en segunda B, por desgracia mal, porque no se cambia nunca el fútbol, que tanto más el presidente como yo y mucha gente, llevo 16 años en la Federación Española de Fútbol, y estamos luchando siempre porque hagan un grupo norte y otro sur de la Liga Fútbol Profesional, que es lo que lo tienen que arreglar. ¿Hablamos de la segunda división? Sí, hablamos de la segunda división. Como esto es una mezcla un poco de todo, pues vamos a la segunda división. Esto llevamos ya, yo llevo 14, 15, 16 años con lo mismo, ya no hablo más en la federación. ¿Y en la segunda vez cómo la dejaríamos? Hombre, pues, entender? Muy guapo, 8 grupos. 8 grupos. O 4 grupos, si son 8 grupos de toda España, llamamos segunda división B o tercera. Asturias jugaría con, lógicamente, el nombre que lo ponga lo que quiera. Tú sabes que llegues, por ejemplo, a futsal, hay ciertos deportes a veces, y crea un equipo en mi polo 1 y sale en primera división, dicen, en primera división. Dicen así, son las categorías, y la de bronce, y sería pues la siguiente, la de bronce, llámalo como quieras. Pero tiene que estar, esa tercera división tiene que ser 8 grupos, donde nosotros, por ejemplo, participaríamos, no sé, pues bien, con Santander y Galicia, por poner un ejemplo. ¿Entiendes? O mañana hay que ver los grupos, cómo se hace, cómo se conforta. A lo mejor tienes que ir con Castilla-La Mancha, Castilla-León, no sé, ¿por qué no? También. ¿Hay algún proyecto?
Nosotros hicimos ya proyectos en su día, lo dividíamos. ¿Pero hay alguno que esté en estudio o en ningún momento está aparcado? No, ahora mismo ya te digo, en esto, siempre cuando llega, ahora enseguida, ya hay 7 o 8 equipos, dicen, de segunda B que ya no cobran. Difícilmente compiten. No, que ya no cobran. Ya llegó el mes, van 2 meses, ya no cobraron. Vale, hay 6 o 8, dice. Y al llegar a diciembre que habrá otros 20 o 25, no sé. Todas esas cosas, todas esas historias, la culpa ya te digo que parte de arriba, pero parte por el egoísmo de los clubs. Cuando este hombre que tengo aquí a mi derecha muchas veces discute eso de los egoísmos de los clubs, porque el español somos por 2 cosas, envidioso y egoísta. Y somos así, y nunca vamos a cambiar. Cuando está el Murcia en Segunda División B, quiere que se hagan 2 grupos de Segunda División, Grupo Norte y Grupo Sur. Cuando está en Segunda B, cuando está en Segunda División, dice que no. El señor Sarmiento, ¿cómo se llama? Sarmiento, ¿no? Dice que no. Pero te pongo el caso de Murcia, por no poner uno de aquí o donde vosotros querráis. Y no se dan cuenta que hay que meter a 18 o 20 equipos, no más, ¿eh? Tampoco aquí todo. En cada grupo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí. Como cuando decimos a Asturias los 2 de primera, perdonad un momentín, que eso es muy, muy, muy difícil, pues somos 1 millón de habitantes. 1.000. Tener 2 en primera, oye, que en España ves ahí el Rayo Vallecano, pero es que Madrid tiene 5 millones de habitantes. Tienen 3 equipos, ¿no? Todo guarda proporción, si no hay mucho vuelta de hoja. Pero entonces... Villarreal hay pocos. ¿Eh? Que Villarreal hay muy pocos. Villarreal hay pocos, pero por una razón. Porque tiene un tío muy coherente y que su hobby es el fútbol. Es un amante del fútbol, es un amante de Villarreal como ciudad. Yo al presidente lo conozco mucho de la federación, a través de Manolo Begarango, ¿entiendes? No, aquí no hay ninguna, yo no conozco porque yo sea el presidente Mairo, no. Begarango, que tiene una amistad con él muy grande, pues yo llegué a unirme un poco con esta persona. Esta persona, pero sabéis que en sus negocios es una gente maravillosa, ¿entiendes? Por ejemplo, yo comentaba que qué pena estos capitales extranjeros y cosas que vienen, que dicen ahora Asturiana el Zinc, que no sé qué problemas, Alcoa, que no sé qué problemas, el otro que no sé qué problemas, que si capitales franceses, que capitales no sé qué, que si grandes monopolios. Y yo puse un ejemplo hoy, que los Masabeu, por ejemplo, en Asturias, los Masabeu, tienen una cantidad de empresas y de cosas terribles, y con una coherencia y con un amor hacia el trabajo y hacia las familias asturianas, de verdad. Mira que no tengo nada de ellos, pero lo veo porque está Cementos de Laverín, mi madre bendita. Y como para coger, si estamos en vez de con los Masabeu, lo digo sinceramente, si en vez de estar con los Masabeus, en todo lo importante están. Efectivamente, correcto. Sí, hasta en la medicina y en todo. Lo importante. Yo creo que hay un hombre que hay una mano derecha de los Masabeu, que yo no sé cómo funciona eso, que hay un tal Muñiz, que es un fenómeno de persona. Entonces ya lo ves, entonces están sosteniendo esa empresa. Hasta se mienten a invertir, a comprar un barco para llevar cemento a Brasil, comprende. Entonces hay gente que según como, pues este hombre, el de Mercadona, pues es una cosa así. Entonces tiene la suerte. Yo me gustaría ser un día como él para hacer del Marino un Villarreal, ¿sabes? Pero hay que tener detrás un poderío económico como tiene, que ojo, se lo creó él, y su familia. Nadie se lo regaló. Pero hay que tener ese poderío económico. Yo estuve el día del ascenso y si puedo decir una cosa, sí, que el banco es bastante más bonito que Villarreal. Hombre, bonitos sí, somos unos bonitos. Bastante más bonito, sí. O sea que por lo menos ya sí, algo tenemos. Hombre, más bonito es, pero es verdad que ese hombre tiene unos merecimientos, pero tiene que haber algo así por detrás. Si no, no se puede, es muy difícil, ¿comprendes? Porque mira, en estos tiempos que estamos, y Florentino Pérez, hasta Florentino Pérez hace 4, 5, 6 años, yo cuando un día me dijeron la burrada que valía el tener los sillones de allí, del palco, pagando 4 sillones tanto, 2 sillones tanto, 3 sillones de palco tanto, por empresas, para llevar ahí a hacer sus negocios. Yo cuando dicen, no lo voy a decir porque son unos burrades de dinero, sí, lo que valía aquello, ¿sabes? Podemos hablar mismo, de 60.000 euros, de 90.000, de 120.000, habla de todas esas historias para arriba. Podemos hablar de ahí dependiendo, para arriba, sí, dependiendo de la cercanía que tengamos del palco. Eso, correcto. Pero el anillo aquel está así. Yo eso me enteré hace 6 o 7 años, de eso yo estaba pez. Y ahora también me enteré, no sé, que le cuesta mucho trabajo vender aquello. Pero eso pasa a todo el mundo por la crisis que tenemos. Pero a lo que íbamos, que yo lo importante, quiero decirte que el Marino empieza a despegar a partir de eso, ¿no? A partir de ir a los recursos atípicos y demás. Y entonces, yo, no es que sea tal, es que soy orgulloso después de todo. Porque yo digo que la persona que no tiene orgullo, para mí, yo voy y pierdo un día un partido, ya de crío, perdía y lloraba. ¿Qué quieres que te diga? ¿Comprendes? Yo a veces sé ver todavía, en primera división lo veo, ¿A qué se convirtió esto? Veo un partido, acaba un partido y todos riéndose uno con el otro y van a saludarse porque estuvo en otro equipo y van riéndose. Yo no entiendo, gemelo.
¿Entiendes? Yo pierdo un partido y lloraba. Y yo quiero ganar siempre si puedo. Cuando el rival me gana, me ganó porque fue mejor. Y si tuve mala suerte, como el día del Real Oviedo, pues tuve mala suerte y perdí el partido que está dentro del fútbol. Correcto, hay que aceptar perder. Pero a mí me gusta ganar. Y yo estar en un sitio para el equipo, cuando llega al Marino, que estaba en primera preferente, yo llego al Marino, está en primera preferente. Y ese año que llegué subimos a tercera división. Y recuerdo la anécdota, y voy a dejar de hablar porque estoy hablando todo, recuerdo la anécdota de unos cuantos aficionados de esos buenos del Real Marino, que decían, oye, pero no nos endeudes, va más bajar que endeudarnos. Digo, no os preocupéis. Y todavía pasa el día de hoy que un aficionado, un tal Isidoro, un aficionado muy tal, dice él, y todavía no nos endeudáis, no nos endeudamos todavía. Y dije yo, no, endeudarte no. Hay ese miedo y esa picaresca de endeudarte, ¿entiendes? Pero yo no estoy en un campo, si yo voy al campo y veo que hay 60, 70 personas, que no hay detrás una afición como nosotros, que tenemos 1.100 socios, y con un pueblo de 5.000 habitantes, y somos 1.100 socios, con críos y todo, carnes familiares y esas cosas. Son unas fórmulas que son así, pero personas físicas son 1.100. Después a lo mejor son 600, 700 como carnés, porque van los hijos incluidos y estas cosas. Pero es que yo siempre soy los que digo que quiero que los hijos y los padres participen de esto. Y siempre hay 500, 600 personas en el campo, eso es muy importante. Y yo lo que les he explicado un poco yo a la televisión también, ¿no? A las televisiones regionales, que yo tengo que tener mucho cuidado, porque hay que tener mucho cuidado, porque la gente no está acostumbrada a las 5 de la tarde al partido. Y las 6:30, pues a veces por meter más dinero, no vale el dinero de hoy, hay que pensar en el futuro. De momento no se me están borrando socios, el día que se me empiecen a borrar socios, corto. Porque el club es para los socios y de los socios es mío. Analizaremos luego ese tema, seguiremos con el tema del Marino, arrancamos un momento con el Oviedo. Tengo apuntado que el 2 de septiembre dijo usted que el Real Oviedo iba a ser primero y 2 meses más tarde el Real Oviedo es primero. Cuénteme usted, Gemelo. No, vamos a ver. Bueno, yo primero quería decir una cosa del Marino, pero bueno, pasamos. No, en la segunda parte, después del descanso, volveremos otro rato. Bien. Yo dije aquí que el Oviedo iba a ser campeón, lo dije. Lo vi jugar 2 partidos y tal, campeón, pero no estoy en nada de acuerdo como lo sitúa el entrenador, que para que debe de ver al Barcelona, al Madrid y a la selección junta, y después cree que ya el Real Oviedo el que juega. Bueno, el Oviedo lo veo jugar de horror, y creo que dije, y no me voy a equivocar, dije que iba a ser campeón, no porque el Oviedo sea la base total, buenísimo, tal, no. Y es porque los demás, y os cuesta, Dios se ayuda. Hay que estar en lo que dice Luis, hay que estar aquí. Todos los equipos son como Marinos, poco mejor, poco peor, pero comparado con el Oviedo, claro, con el Oviedo hay 8.000, 9.000 en el campo. Eso de momento, porque van a ir más. Y el Oviedo va a ser campeón, pero no jugando. No jugando como hay que jugar, porque necesita 2 jugadores, lo dije el primer día y lo voy a seguir, lo voy a decir siempre. ¿No podemos necesitar 2 jugadores cuando vamos primeros, Gemel? Sí, señor, sí, pasa porque yo dije que iba a ser campeón de aquí. Para subir, le puede igual, cortando cojones, aprende a capar. Cuidadito, que no se pase olímpicamente. Hay cierta gente que todavía no hemos visto jugar. Bueno, anda, y que puede pintar bien. Ya te dije que no los verías tú. Yo no sé los que vi o no vi. Yo fui el otro día al banco y los vi calentando, que me preguntó Eugenio Prieto, y oye, yo no sé quién era el preparador físico, que lo dije aquí. ¿Quién era el preparador físico que tenía el Marino? Yo vi a los del Marino calentar y parecían leones, hostia, papá. Y vi a los del Oviedo que era un auténtico desastre. Ese es el grave problema. Y el Oviedo ganó, no ganó por nada, porque el Oviedo ganó ayer porque luchó un poco más y trabajó un poco más que ellos. Pero el Oviedo va mañana a querer ganar con la gorra a tropezón, a Guijuelo, a mi madre, fue dentro. Y es como Marino, Iván, la suerte. ¿cómo vimos ayer al Oviedo? Yo se lo comento muchas veces a Eduardo. Digo, a mí me da miedo el Santander, el Racing. Viene de menos a más. Se le espera. Una transición, lógico, el verano, muchas dudas, descenso, problemas arriba del todo, como digo yo. Y me da cara a competir con el Oviedo. No obstante, el dinero, que es muy importante en el mundo del fútbol, no sé cómo estará adaptado ese tema, pero entiendo que no habrá mucha facilidad tampoco. La liga es muy larga y el Racing, ojalá evidentemente... pero me dan respeto. Hay mucha gente viendo un poco la plantilla, que viene de la liga de fútbol profesional, viene de segunda, viene de un peldañito superior. Ojalá me equivoque, pero...
pero me dan... Y Iván, yo ayer vi jugar al Racing Viene. de Santander en Compostela y jugó muy bien. Ganó 0-2 y lo vi muy bien. El señor que me va a joder a mí, igual. Me jode por culpa de Oviedo, porque Oviedo tenía que ganar. Pero esos equipos, mira, igual el Santander que el Oviedo, Sí, son del jueguen mismo- con el nivel del dinerillo, del dinero. Si no, Del presupuesto, claro. ni los entrenadores son mejores que el que tiene el Marino, que tiene el otro. Ninguno. Son iguales. Son los jugadores. Y yo, sí me pone a mí un poco nerviosillo, porque claro, el Oviedo tiene que salir a dar el callo en todos los partidos, no ir a presumir ni nada. Se está viendo un poco garete. Ya vi al preparador físico el día que jugaba en el banco con un plan de una superioridad, creyendo que, hostia, ¿qué pinta aquí este de atleta? Joder, déjate el rollo, que el preparador físico somos en todos los lados, ¿sabes? Y ya este día en Buenavista, y en Buenavista lo vi por la televisión, y ya lo vi también enfrentado con Josu Uribe. Me parece desmirante, en vez de decir, oye, joder, pues yo tuve, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a decirlo en un segundo, que cuando un día con el marino del banco, un marino del banco Astur, fíjate tú, recuerdo yo, hace muchos años, era Ramón, presidente Ramón, y jugaban ellos para jugar, para subir, eran preferentes. Correcto. Y en las 13 jugadores fuimos para allá buscándolos, era Yabona, uno de ellos, tuvimos que sacarlo, que había parido. Y ganó el hijo de hemos sido el ascenso. Era maravilloso. Fue el primer año de Ramón de Montán. Sí, es verdad. Oye, y eso, es la verdad. En el fútbol, hay que recordar a los de abajo. Es que ves, vas arriba y esta gente no. Yo lo estudié en el banco, yo quedé asustado. Cuando llegan aquellos grupos de ellos de 200, 300, ¡jo puta, no sé qué! Pero bueno, estos son fantosos, joder, coño, va, chaval, déjate del rollo y vete a animar a la Oviedo allí, punto. Iván, no obstante, el equipo del presidente nos trajo una semana de tensión absolutamente fuera de lo común. De la base, que aprovecho para felicitar dentro de mi juventud a él y a su equipo, supongo. Sí, pero la tensión ha sido las consecuencias. Importante durante la semana en Oviedo, ¿no? Como oviedista que soy, nos debilitó, nos dejó más, ya no los 3 puntos porque no nos llenaron, ¿no? Pero un poquitín la crispación, un poco la masa social, llámese la juventud, lo que sea, con el entrenador, con un poquitín todo. Es que ya lleváis muchos años. Claro, hay mucha ansiedad. Todo esto lleva... Hay mucha ansiedad. Yo dije en unas entrevistas, y que es la verdad, la afición del Oviedo ya no llega aquí afición que en tercera llenaba los campos, los abarrotaba en tercera, no, claro. En tercera, aquello del 2003. Entonces todo eso va pasando y todo se cansa. Pásanos a nosotros... Eso suaviza todo. Sí, porque mira, voy a ponerte un inciso, pásanos a nosotros en el banco. Yo a la gente del banco le digo, cuidado, que vamos a echarle un falta cuando falte. Claro. Ahora estamos comiendo langosta, pero la gente del banco ya está tan acostumbrada a comer langosta, que por ejemplo, los rivales, los de Candás, por ejemplo, y esta es una verdad, nosotros segunda vez, no pasa nada, van a mantenerse, no pasa nada, no, necesitamos el apoyo de la gente, y necesitamos que sigan colaborando, y sacando el carné y demás, porque esto, y más en estos tiempos que los recursos atípicos desaparecieron, ¿sabes? Entonces, lo peor es cuando una afición se acostumbra a algo para bueno o para malo, porque nosotros en estos transcurso estos 10 años, el Candás llegó a bajar a primera regional, que era nuestro rival, la rivalidad, llegó a bajar a primera regional, y el Candás no hay nadie ahora, porque ya está otra vez en tercera, y dije, si ya os pasó, ya estáis en los 125 o 200, si te viene otro equipo 10 padres o 20 madres, llegáis a 200, si no quedáis en 150, porque lo visteis a lo que llegue, pero en primera regional yendo primero, y primera preferente, y ven 500 personas en el campo, y el día del último partido que yo estuve allí contra el Andés, había unas 1.200, unas 300 personas, y lo necesito yo, y ahora, como están en tercera, y volviendo a tercera, ya están en 150, 200. Pues el banco, entonces Oviedo lleva 10 años. Entonces yo dije que la afición del Oviedo ahora mismo está bastante ya desgastada, quemada. Y no es que nadie la quiera engañar, ¿no? Porque nadie va a engañar. Pero yo pienso, ahora con esto último que pasó, yo ya el hecho más grande que ya viene el fútbol, con todo lo de la ampliación de capital. Yo de verdad... Irrepetible. Pero yo creo que es repetible porque lo intentó Albacete, todo. Lo intentó Salamanca, que ya sabes que cayó, pero bueno. Y entonces y veo irrepetible porque veo ahí, la verdad, soy católico y tal, pero vi un milagro, pero un milagro.
A ver, igual yo milagro para mí, que de redes sociales y todas estas cosas, de internet y todo esto, no entiendo nada. Y tengo 61 años y no quiero ponerme a aprender. ¿Compréndesme? Además que tengo Fútbol B para ver los resultados, o Astur Fútbol, todas estas cosas, ¿compréndesme? Para ver esas cosas y los resultados cuando van, que estoy viendo la tele y voy todo y con la radio puesta. Cuando quedes en casa, desde tardes, ¿no? Por eso que mueve la gente a los campos. Y entonces, bien, pero que te ha asustado este revenir. Entonces, si ahora mismo el Real Oviedo, que para mí ya la ventaja que lleva contra el Racing, contra el Racing, la estabilidad que tiene el Real Oviedo, que el Racing no la tiene, el Racing la tiene todo bien alterado. En Luanco el presidente tuvo que ir a por la Guardia Civil, pero con la Guardia Civil, rodeado de la Guardia Civil, para meterlo en el coche y salir, ¿eh? Quiero decirte que la cosa en Santander no está nada bien. No sé si ahora dicen que tiene que buscar que no encuentran, no lo sé, pero la cosa está un poco revuelta. Entonces, si el Real Oviedo este año lo que hizo el Gemelo, con lo que fichó, yo a 4 o 5 los que fichó los conozco, al resto no, porque yo no soy Dios para conocerlos todos, pero sabemos todos la trayectoria de por dónde viene. Si lo que fichó por dónde viene, que el equipo creo que se hizo bastante bien, pienso. Si se transforma después en el Tartiere, ya es otra historia, porque yo el Nano ese me encantó siempre, compréndesme, me encantó siempre, y en el Oviedo pues hizo lo justo, ¿vale? En cambio, uno que me sorprendió favorablemente fue el Juanma, que todavía lo vi jugar el domingo, este domingo, que fue televisado el partido, el Juanma este. Y bueno, y ves cosas que lo hacen en el Oviedo muy mal y después van a otros sitios y lo hacen bien. Está ocurriendo, buenos jugadores. Entonces el Real Oviedo, ahora mismo, con el apoyo económico detrás, vamos, de este hombre, de esta empresa, y con la gente centrada, nada más, porque el único problema que había, que era lo económico, está más o menos resuelto, y una estabilidad, estoy José de Cantar. Al menos esta temporada. Efectivamente. Entonces tiene razón Gemelo, tiene que ser campeón. Pero aquí no hay que andar con chiquitas, tiene que ser campeón. Porque se hizo un equipo y se echó a todo lo que se quiso y se trajo a todo lo que se quiso. Es que es muy difícil que te dejen hacer eso, ¿eh? Bueno, echar todo lo que quisiste y fichar todo. Campeón. Ahora, ¿que asegures el ascenso? No. Eso nunca, en absoluto. Porque puedes perder. Ahora tú tienes que ser, yo para mí debe ser campeón, debe ser un equipo que lleve el dominio del partido, que debe, como empezó en Burgos por lo que oí en la radio, que no lo vi, fue así el partido. El Oviedo salió al campo y dijo que ni Burgos ni leche, aquí estamos nosotros en Oviedo, es un partido muy bueno. Luis, pero yo dije campeón, cuidado. Es muy difícil. Lo que no digo es que lo que después oigo y leo el periódico y veo y dice el entrenador, fuimos mejores, fuimos superiores, Pero bueno, este hombre, eso está empezando al jugador levantar una moral que no llevará. Vete, humilde, digo, oye, no, estamos aquí, hay que pelear, y obliga a pelear. Que el problema que yo veo de estos dos que manden el Oviedo, y van a presumir, no, el Oviedo tiene que luchar más que los demás. Para eso gana mucho dinero, o tiene mucho dinero, es un equipo muy grande. Pero como todos en la vida, el trabajo es vital, joder. Tu equipo no puede ir ahí a pasearse, joder. Si no lucha, no gana. Es un hombre de prestigio, ¿no? Porque tuvo... ¿Quién? Que es un hombre de prestigio en un principio. ¿Quién? Que es un hombre de prestigio. Quiero decirte que subió 3 o 4 equipos o... Bueno, yo no sé si hay prestigio, si no hay prestigio. Yo ahí no sé porque no estoy viviendo con él. No hay como de Quirós, te puedo hablar. De Quirós te puedo hablar, que bueno, pues en el Real Oviedo tenía que haber estado en su momento, con lo que hizo en el Marino, con lo que hizo en el Avilés, con lo que tal, tenía que elegir, el mejor era Quirós. ¿Qué quieres que te diga? Entonces yo eliges una persona y dices tú, para un tiempo. Yo tuve la suerte, que aquello que comentamos, que no vino el Real Oviedo y me llevó a Quirós. Porque si me lleva a Quirós el Real Oviedo, claro que va al Real Oviedo Quirós. ¿Cómo no vaya? ¿Compréndesme? Porque para mí, en aquellos momentos y todas estas circunstancias, pues era el mejor. Para mí sigue siendo el mejor, porque tiene mucha experiencia, tiene muchas cosas. ¿Entiendes? Y bueno, y hay otros entrenadores que vienen pegando fuerte, como es lógico, siempre hay renovaciones, ¿no? Bueno, pero Quirós fue el que lo dio. Tú tienes que estar, sí. Yo creo que estarás de acuerdo. Yo digo, voy a seguir diciendo, los entrenadores son lo que sean los jugadores. Si tú tienes buenos jugadores y es un buen entrenador, si por muy mal. Entonces, por ejemplo, Quirós, pues es un hombre que tiene que estar agradecido porque tú eres un presidente que trabajes en relación con él. Sí, aquí totalmente. El niño del Lobato se vio aquí un día ahí, cuando mostré fotografías, cuando estabais fichando a un jugador en este bar, mientras los demás presumen y van a un lado y van a otro. Y los entrenadores llegan con el presidente a trabajar y punto, tú tienes buenos jugadores y hacen buen equipo, como una empresa buena, una empresa mala. Como está diciendo el presidente, en los últimos 10 años el Oviedo tiene
yo creo que alguna deuda pendiente con algún entrenador asturiano, ¿no? El hecho Sí, hombre, yo siempre fui, no voy a decir anti, ¿no? Pero digamos aquí fuimos un poco, ¿cómo explicarme yo? Proyectos iluminados, cuando lo de Lobo Carrasco en tercera, cuando lo de ciertas cosas, no es hablar mal de nadie, quiero decir, pero son cosas... No, pero hay que decirlo, joder, que no lo dicen todo por qué. Incoherentes, quiero decir, incoherentes a cómo estaba la economía, a la categoría, a tercera división, etcétera. De lo que estamos hablando, de Quirós, de Pulgar, incluso tampoco vamos a simplificar en uno, pero había un abanico de, Sí, hay más. de oviedistas y además de oviedistas y con trayectoria y conocimientos contrastados en aquel momento. En aquel momento. Y luego, hombre, ya segunda vez, Carlos ahora o eso, tal, bueno, ya que me critique un poco el gemelo, ¿no? Quiero decir, hay una trayectoria él de un par de ascensos que me vienen a la cabeza, la Ponferradina y el Alicante. A lo mejor, oye, cada grupo, cada tal, cada zona, no es lo mismo un juego la zona de Valencia o la zona aquí, pero bueno, yo pienso que nos va a tener arriba. Y nos va a tener, ¿eh? Es muy pronto para hablar dónde va a ir Oviedo, dónde no va a ir. Lo que pasa es que debe de ir hacia por el primer puesto. No, debe de ir siempre. Entonces, eso no es ser presumido ni ser presuntuoso. Y es decir, yo estoy en esta categoría y debo quedar campeón. Claro. Así de claro. Pero es que, y vengo a esto, a quedar campeón. ¿Por qué? Porque el camino para poder subir, o el que es más cerca de poder subir. Y entonces el Real Oviedo pues debe subir cuanto antes, porque ya te digo que la segunda división no se va a reestructurar nunca. Nunca. Entonces, como no se va a reestructurar nunca, pues Oviedo, Tenerife bajará otra vez, volverá a subir. Todos estos equipos, a quien le toca, van a estar en esta segunda división B y no pintamos nada juntos. El Marino Luanco, con todo respeto del mundo, el Caudal, Lanqueo, quien quieras, tú y a quien quieras, no pintamos nada al lado del Real Oviedo. Porque estamos juntos. Yo soy consciente de que ahora estamos en la categoría y para estar en el Marino Luanco, la misma categoría que el Real Oviedo, no es que el Marino Luanco lo hagamos bien. Y te lo digo sinceramente, te lo estoy diciendo con la verdad, es que algo se está haciendo mal en Oviedo, que yo no entro a qué es, porque no con la idiosincrasia del equipo por dentro, pero toda la vida, dentro de la humildad, que yo estoy de acuerdo con este hombre, que la humildad es lo principal, porque tienes que llegar en plan humilde, pero dentro de la humildad sí saber siempre decir, soy el Real Oviedo, porque ayer el Avilés, por ejemplo, una de las formas por las que perdió, por las que salió un poco del partido desde mi punto de vista, ¿entiendes? Pues no le pasó solamente, es que ya la segunda vez que le pasa, que le veo a la Avilés, de lo que yo vi en televisión, en Ferrol le pasó lo mismo. En la primera media hora, aquello sí que fue jugar lo del Ferrol. Le metió un baño al Avilés de esos que estás todavía soñando. Pegó en el larguero, pegó en el puesto, pegó en el portero, no entró. Tuvieron ocasiones aquel Ferrol de la leche. Marcharon 2-0 al descanso. La segunda parte de lo que dice este hombre. Aquel entrenador, yo tenía que preguntar a un jugador para decir, mandóte el entrenador para atrás porque lo mato. Plantó el equipo atrás y Avilés cogió el campo y 2-0. Ayer sí entra aquella de Geni, todos a temblar. Todos a temblar. Pero en el mundo del fútbol se tiende a no respetar al contrario, y al contrario hay que respetarlo. Es decir, también sabe hacer sus cosas, claro, y también es lógico. No, normal que les hace. Claro que efectivamente hay que tener mucho cuidado. Chutar. Claro que sí, claro que sí. Entonces, pero es que, a ver, yo lo que me estoy ahora refiriendo es que el Real Oviedo tienen que reconocer ellos mismos, los propios jugadores y todo, dónde vienen, cómo vienen, quién son. ¿Y a dónde vienen? Eso sí, ¿a dónde vienen? ¿Y a qué vienen? Claro. Pero ¿a qué vienen? Entonces eso, pero ojo, lleva mucho sacrificio, es muy fastidiado, es muy... porque él y sabe que va a tener siempre 19 equipos o 17 que cuando jueguen contra él van a jugar al 140. Si normalmente, claro. El Marino normalmente tiene que jugar al 110, 120, el Marino Luanco, en esta categoría, porque si no, no podemos. Porque nos falten, adolecemos de mucha calidad. Hay veces, como yo digo, que al míster tienes más calidad que algunos de los nuestros, ¿eh? Se lo digo así cachondeo, pero es cierto, calidad, ¿eh? Aunque tenga 60 y pico años. Pero entonces esa calidad, entonces adolecemos de esa calidad. Pero tenemos que transformarlo, no tenemos más remedio, con bono trabajo. Y tenemos que jugar al 120%. Yo entiendo que el jugador del Real Oviedo, lo entiendo, que es muy difícil, el mismo jugador venía a jugar contra el Marino, contra otros equipos, como te nombré antes, los demás que estamos en la categoría, y que pasen del 80%. Es difícil, y eso es lo que tiene que buscar el entrenador, hacer que ese equipo, en ese 80%, porque por mucho que digas, comentaba antes el caso, Marino Podes, yo tengo que ir a Podes y ganar 0-5, quiero que me entiendan.
pero yo entiendo que los mismos jugadores van a jugar el 70%. Y el entrenador que sea, por mucho que quiera sacar, no va a sacar el 100%. Pues el entrenador del Oviedo, para marcar esa diferencia en esta categoría, que ya somos todos un poco más profesionales, no, ya es una cosa un poco más seria, tiene que, y es muy difícil de inculcar muchas veces a estos jugadores que tienen que salir al 100%. Porque dicen, sí, salimos, pero de hablar, y eso que hacen en el medio campo, el abanico, todo lo que tú quieras, pero eso va por dentro. No obstante, por dentro, no obstante nadie duda que que los proyectos del Real Oviedo en los últimos 10 años todos eran válidos, todos fueron hechos con mucha ilusión, pero falló una cosa que es importante y que tiene su equipo, y es estabilidad por arriba. Siempre la da el presidente. Esa estabilidad la tuvo el Oviedo con Eugenio Prieto, esa estabilidad la tuvo el Oviedo con presidentes anteriores, pero en el momento que empezamos a jugar con los presidentes, Geme, tenemos 8 o 10 presidentes, 8 o 10 formas de pensar, bueno, y así yo no estoy de acuerdo con lo que tú me dices a mí, porque los presidentes son todos ¿En qué no está de acuerdo? Pero que tuvimos muchos, que la estabilidad que tiene el Marino con 23 años, la dio Eugenio Prieto, por ejemplo, con 14 o 15, y la estabilidad empieza por la primera persona que manda en un club. Si no tienes esa persona de forma continua, no puede haber proyecto. Que eso es lo que estamos diciendo de Luis, que hay un presidente cojonudo, porque ahí hay que trabajar y punto. Y si no, lo va a mandar para acá. El Gemelo quisiera ver a Guardiola, por ejemplo, y todo ese juego que hace y demás, en el Marino. Claro, la segunda vez. Eso es lo que quiero yo. A ver lo que es. Y es bien fácil. Es que lo se lo escrito a este. Mira, ayer yo estuve viendo un partido de tercera, no voy a decir cuál, porque entonces no quiero molestar a nadie. Y estuve hablando con un entrenador, entrenador de los de siempre, de los que tú dices, de los de a pie, que entrenó el Bañugues y estas cosas, no me acordaba el nombre. Y dame rabia no acordarme, por fue de los que siempre trabajó mucho en el fútbol, como tú. Con el Bañugues, con otros equipos de regional y tal. Y Richard incluso también, otro partido en el mismo sitio con Richard, el que fue entrenador de tu época, de la Peloñesa y todo esto, que ahora está seleccionador de las niñas. Con los niños. Bien. Bueno, enfadado con él, ¿no? Bueno, muy igual, pero bueno, si estás enfadado en un momento no pasa nada, porque yo no quiero que nadie esté enfadado en este mundo. Gemelo, ya os amigaréis. Seguro que se puede arreglar. Seguro que se puede arreglar. Que yo quiero que tengo enfadado. Bueno, pero igual, ya te desenfadarás. Todo negociable. Pero bueno, hablando de esto, le digo yo, qué difícil hay que tener afición al entrenador. Tercera división, ¿eh? Dije yo, hay que tener afición al entrenador, porque con esto que hay aquí no puedo hacer nada. Es imposible. El partido fue malo, no, pero es que es imposible hacerlo mejor. Es que hay cosas que son imposibles. ¿Comprendes? Pues estaba muy mal. Y dije yo, pobre entrenador. Es que los entrenadores también, según lo que tengan. Eso está muy claro. Y veislo bien fácil. A mí me pasó con unos cuantos entrenadores que marcharon de con nosotros. Pues pasó así. Y pues y a Robles, que si lo echen de Langreo, que si lo echen de Avilés, hago la madre del gallo. Sinceramente. No entrenarnos a nosotros un año muy bien, 2 años, ¿te acuerdas? Que era en tu época también. En tu época. Y lo hizo muy bien, ¿no? Muy bien, después metióse en el Oviedo ahí, no sé qué oficinas, y se perdió. Creo que se perdió un buen entrenador. No fue capaz de acudir y fue capaz de acudir en auxilio del Real Oviedo durante unos años. Efectivamente, que estuvo metido pero en sus oficinas y tal, ¿entiendes? A lo que tengo yo. Y una pena, y quedó fuera de entrenador. Y después van a otros sitios, Rogelio, ¿entiendes? Estuvo con nosotros, y 2 o 3 años muy buenos. Pero vamos a ver, entre otras cosas, todos ellos, porque tienen gente como un mínimo para estar en la tercera división. Tuvieron esa suerte de tener esa gente. ¿Compréndesme? Que es que hay clubs que los entrenadores, no sé si lo sabéis, pero es que es así. Y en tercera división es que no hay más. Está ocurriendo, el Gemelo lo sabe perfectamente. Que el entrenador tiene que llevar las vendas para casa para que les lave la mujer. Vamos a cerrar la primera parte, vamos a cerrar el tema del Real Oviedo. Iván, bueno, el juego a lo mejor no es el mejor del mundo, pero más que nunca prima el resultado, no, más que nunca prima el estar ahí arriba. El susto que nos dieron en el banco, un poquitín que nos dieron un poco como debilidad, se arregló un poco pronto, al minuto 12 o 14, me juraría, hablando de memoria, el 1-0, y igual, otra vez el gol anticipándose Cervero a los centrales, el 2-0 antes de ir al descanso. Bueno el primer gol, extraordinario. Muy bueno. Buenísimo, de control, de 9, de finalización, muy bueno. Y muy bien el que la puso, el primer gol de Oviedo, muy bien. Sí, bajado. El mérito ahí sí lo tiene todo Cervero, porque un buen centro lo hace quien te lo recepciona. El que lo recepción lo hizo de maravilla, Cervero. Como decía en la radio, que lo escuché un poco,
Tuvo la suerte de tener el tiempo para dejarla votar, justo, sí, porque en condiciones normales ahí no te da tiempo a que vote, pero la deja votar. Normalmente muy buena. decimos que Cervero, joder, ayer dije a uno, yo, mira, es mejor. Técnicamente lo hizo de puta madre, paró, controló, metió 2 goles si los mete Ronaldo, la de mi madre. Porque el Oviedo no hizo más técnicas en calidad del partido. Un balón que puedes definir con la cabeza, pero que... Desaparecieron 2 medios, otros 2 medios, pero no jugó ninguno. Con una estrategia muy buena que pasó por delante de las narices a Pardo y no la tocó. Ninguno da una calidad de eso. Entonces hay que decir, a luchar, a pelear, a trabajar. Lo dicho, señores, nos vamos 2 minutos a la publicidad y en esos 2 minutos estamos aquí. Hasta ahora. Volvemos haciéndole un guiño al Sporting de Gijón, un equipo que ayer lograba un empate, que sigue situado en los puestos de privilegio, en los puestos que dan derecho a cambiar de categoría. Iván, ¿cómo vimos ayer al Sporting? Pues mira, por eso, lo estuve viendo un poquitín todo el partido. Bueno, al principio no me dio mala sensación. Quiero decir, bueno, Lora, Canella desdoblando un poquitín, queriendo llevar la iniciativa como es lo que vende o lo que teóricamente trabaja Sandoval, pero bueno, se desplomó. En el segundo tiempo no sabía ni para dónde, sin intensidad, sin presionar, muy flojos, muy flojos. Hombre, bueno, me gustó, el Jaén me gustó, equipito hecho, robotizado, cada uno en su... Se nota que hay un ascenso, se nota que cuando un equipo sube en junio y hay 7 o 8 futbolistas que arrastran la inercia, hay un trabajo adquirido, y me gustó luego el Jaén, pero al Sporting eso, lo vi muy... Se le hizo el partido muy largo, lo vi muy... Las líneas luego distantes al final del partido, muy... No obstante, Luis, la clasificación dice que hay que confiar en ellos, aunque la grada se muestra tan exigente como la del Real Oviedo, ¿no? Quieren ver a su equipo situado lo más arriba posible, ¿verdad? Sí, pero Manolo, que hizo mucho amistad con él por Presi, ahora ya no está, siempre comentamos este tema y lo decía, es otro que la langosta gusta, pero que a veces hay que pasar por lo otro, y claro, aquí viene el miedo y el pánico, que hay el segundo año, viene el miedo y el pánico a tirar otros 10 como tiraron en la etapa anterior en segunda división, ¿no? Entonces ese miedo, hay pánicos, por ejemplo, Avilés tuvo miedos técnicos en el Tartiere, pero hay otros miedos que son de pánico, de aficionados, de decir, va a pasarnos como otra vez otros 10 años en segunda división. Y ese miedo, a la mínima, pues saltan y no se ponen de parte del equipo, ¿no? Aunque yo pienso que la afición dándole muy poco, lo que pasa es que el Sporting ayer pues bueno, pues yo estaba viendo a ratos, se hacía con otro partido, haciendo zapping, no hay para juzgarlo, ¿no? Como decía aquí mi amigo el gemelo, pero todo lo que vi del Sporting le vi impreciso, le vi un poco nervioso, porque y sigo viendo cosas que igual se quiere jugar demasiado para arriba, ir para arriba y demás, ¿no? Y pienso que ayer que echó bastante falta, porque dicen que no tienen dependencia de él, pero sí echó bastante falta, me parece a mí, ayer a Stepovic, o Steponic, a un 9 que marca, como se llame, siempre. Porque ya no es lo que marca, sino lo que juega. Claro. Por ejemplo, Cervero hace un trabajo bastante grande para el equipo muchas veces en roturas, entiéndesme, en jugadas de rotura y demás. Efectivamente, y entonces es muy importante. Y este hombre, yo lo vi en el banco, nada más verlo en el banco, vi que hizo allí 6-8, cuando fueron el primer día, nos metió 2 goles. Metió un 0-3 y nos metió 2 goles. Uno con la punterina y otro no sé qué, pero lo que más me gustó de él cuando en el banco, y lo poco que lo veo ahora de vez en cuando, es la capacidad que tiene de ir a las bandas, cae muy bien, hace movimientos de ruptura muy buenos. Y entonces, no sé, ayer parece que allá arriba eso lo notaron, ¿no? No sé si Lecky a lo mejor acaba de llegar, es muy nuevo, pero es que creo que Lecky es un jugador totalmente diferente a Stepovic, o Stepovic, como sea. Es totalmente diferente. Uno oye un poco, hablando en asturiano, troncomocho, y otro son 2 estilos diferentes, los 2 son variables,
y el otro es más... Los goles que ha metido, que los ha metido de todas las formas y de todas las maneras, con ambas piernas, creo recordar, con el pecho, con la cabeza. Un 9 que está en racha se echa de menos una auténtica barbaridad. Eso ya es un peligro cuando hablamos de una plantilla de 20 jugadores, echar de menos a un jugador y es jodido, ¿entiendes? Eso es peligroso, muy peligroso. Pero para un entrenador siempre hay gente muchísimo más importante. Pues ese entrenador está equivocado. Yo, mira, tú ya sabes que yo el año pasado, acuérdame cuando yo hablaba del Sporting, yo vi el Sporting jugar con ese Barrera y un montón de guajes, uno por la derecha, hostia, vilos en Gijón, era verdad, contra el Deportivo, Santi Jara. Y a mí el Sporting de aquí con Manolo Murias me entusiasmó. Correcto. Oye, pelearon, se trabajaron, hostia, era contra el Deportivo. Hicieron un partidazo, un ribadeo. Y yo después vi los otros 2 partidos, coño, mira el Sporting de miedo. Coño, enseguida llega el partido, empiezan a crecer, empiezan los 4 periodistas que no son periodistas ni son nada, son 4 montarucos que hay, como aquí nos dio. Y hacían la pelota, empiezan vamos de tertulia, empiezan a presumir, se caga, ¿entiendes? Mientras no haya un látigo ahí puesto, oye Moreno, para un poco y aquí a jugar, empiecen a dar ellos descanso, hoy descanso porque mañana ganamos no sé qué, porque pasado tal, y eso que pasó al Oviedo, vamos a ver la Virgen de Covadonga, vamos 2 días de fiesta, ¿cómo yo? Si es la obligación de usted, de trabajar y correr y pelear. Yo ayer en el Sporting tuve la oportunidad de verlo, empecé a verlo, y ya sabes dónde terminé viendo, que lo dije aquí. El Compostela contra el Racing de Santander. Sí. Fue un partido espléndido y lo que vi del Sporting era un desastre. Introduce usted un debate peligrosísimo, y más como entrenador, y es que los futbolistas no son todos iguales. Y la confianza que tiene el entrenador y la afición en unos futbolistas o en otros, mire usted, en unos o en otros, le voy a decir lo siento por usted, pero no lo siento. Sé yo más que le Bien, perfecto. Y su hijo. Pues entonces, son todos iguales. No, que va. Todos iguales. No, para nada, no, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Lo primero de ellos cobrar. Lo segundo, pasarlo de puta hablamos de no hablamos de cobrar, hablamos de rendimiento, de confianza. Rendimiento sale porque se creen que son la hostia. Que no, que tuve yo muchos años, 70 lo menos. Iván, ayúdame. Palos, ¿A favor o en contra? A favor o en contra. De madera, hombre, hay que castigar. ¿A favor o en contra? El jugador igual que de niño, que lo hablo yo. Sí, lo hablo. Ya sabes que yo siempre hablo y digo de lo de los niños de todo, porque los niños... tú llegas aquí, pero si una trampa, mira, el de la crónica de azul del Real Oviedo de ayer, termina haciendo el pleno azul, porque los equipos se hacen hasta... fútbol base. Eso, hacen el fútbol base ellos. Fútbol base, ese fútbol que yo critico, eso, que yo critico, que se enfrentan ellos. Y ahí se dice, mira, ganaron 14-0. Y entonces viene el vuelo, me cago, tengo yo un nieto que metió 7 goles, es mejor que Maradona, y el otro. Y eso son las crónicas que terminan los equipos de las trampas. Pero céntreme usted. Dejamos a Iván y luego... No, antes que entre Iván. Entra Iván, pero luego quiero que entres tú. Quiero que entres... No me creo que tú en todos tus equipos que has tenido, hablamos de Caudal, hablamos de la Juventud, no hayas tenido más futbolistas. Los futbolistas no pueden ser iguales. Para que saliesen buenos jugadores yo tenía que ser un pájaro, un lebrel, un dictador. Y si no salían jugadores, ¿por qué no? Porque querían hacer ellos, mandaba yo. Iván, no pueden ser todos los futbolistas. No, que lo diga, que lo saben con los que yo ando yo. Ven, estábamos debatiendo o conversando un poquitín con Estepovis. No me viene a mí ninguno a la cabeza en Segunda División A, con 24 años, estar jugando con su selección para un mundial. Eso es que hay un nivel por encima. Pues contado. Que por lo que sea, por el buen ojo de Lozano, por el buen ojo del cuerpo técnico del Sporting, ¿no? Una persona que llegaba a esa media, no voy a decir meter 30 goles, pero si se mete 25, 23 goles en Segunda División A, o en la categoría que sea, son muchos puntos. Difícilmente ese equipo no está en la pomada, entre los 3 primeros.
Entre los 3 primeros. ¿Qué me quieres a mí? ¿Vas a decirme a mí? Entonces, que a lo que estamos hablando, ¿cómo el Sporting no va a anotar a este Pobis el día que está jugando para ir al Mundial? Pony, qué hostias, hombre, este Pony juega como los demás, joder. Que oye, que está afortunado, Si que lo... está metiendo el gol y punto, y lo pones ahí y gol. Escucha, pero a cada uno a su nivel. Metió un día Fernando Gómez, ¿no viste la película? Cuando metió aquellos dos igual, joder. Mire usted, este señor tiene una empresa y no pueden, sus trabajadores no son iguales. No son iguales. ¿El qué? Este señor que usted dice, Oye, habla de empresa, sus trabajadores no son iguales. ¿Cuántas veces no lo son, digo? llevan todos el mismo traje. ¿Cómo echaste a esa ella que era la que mejor valía? En Mateo claro. Pero venga. En Mateo Astur todos llevan el mismo uniforme, pero evidentemente no todos pueden tener la misma valía. Y eso pasa en todos los órdenes de la vida. Oye, empezando por el fútbol. Te voy a decir una cosa, mira, el Sporting, yo no sé quién es, si Spanovio, como se llama, o lo que sea, no vino jugar. Un rubio que está bien, bueno, bien, se mueve bien, trabaja mejor y punto. Está en un momento. Tiene unos números extraordinarios. Exacto, muy bueno. Es para mí el labio por encima. Muy bueno. Es para mí no, es que para mí es un hombre que tiene una, a ver, lo que yo lo poco que lo vi, pero tiene una virtud que es muy importante, es que hay muchos delanteros que no saben dar el paso atrás. Claro, vale. Y el delantero, Kini lo hacía muy bien y muchos más así, dar ese paso atrás en el momento oportuno, amagar y ir hacia adelante y dar el paso atrás. Que entonces, por ejemplo, otro día uno de los goles que metió, dicen, fue empujarla nada más. Pero es que dio un paso adelante y un paso atrás, entonces Isma, nada más que tuvo que dársela, porque era lo más fácil. Pero fue el movimiento que hizo para adelante y para atrás. Que hay muchos jugadores delanteros que no Mira, hacen Luis, fútbol. yo del Sporting no puedo hablar mucho porque no lo vi mucho. En este momento ya no hablamos del Sporting, hablamos de jugadores claves en los equipos, ¿sí o no? Hablamos de todo, es Cristiano en Madrid, hablamos de Barcelona. Un jugador clave, yo no sé ni dónde vino. Él sabe como entrenador, sabe una cosa como entrenador, porque lo sabe, que siempre hay una columna vertebral en un equipo. Eso está más claro que el agua. Y lo sabe perfectamente. Él sabe que un equipo se empieza a armar portero, central, centrocampista, organizador y delantero centro. A partir de ahí, ¿quién me caen a los bandes? ¿Cómo pueden ser? ¿Qué quiero buscar? ¿Un equipo? ¿Cómo quiero jugar? De una forma, un equipo a la contra, pues gente una que le dices, un equipo que quiero que juegue compacto, que juegue unido en bloque, y eso se va fichando después para llegar a recomponer ese grupo, entonces, claro, entonces delantero centro, y lo que te quiero decir, que si ahora mismo tú sabes que estuvo Billy, que estuvo Barral, que estuvo tal, de todos los que estuvieron, hay años y años en el Sporting, metí 4 goles, 3 goles, 5 goles, 3 goles, 2 goles, y en este hombre que va a acabar con 20, por ponerte un ejemplo, pues hay una pieza dentro de esa columna vertebral que es importante, una pieza importante, pero también importante el centrocampista organizador, también importante el que reste en el medio del campo, también importante aquel central, aquel hombre que tiene que sacar el balón de atrás, si no solamente central y marcar, tienes que tener uno que te la saque jugada. Es decir, son mucha gente importante, pero este Pobis está cumpliendo con las expectativas. En el fútbol lo que se paga es el gol, ¿eh? Claro, lo que se paga es el gol, ojo. Que yo no dije nada, que no dije nada. Que no dijo usted, que no dijo usted, está todo grabado. Yo lo que dije, digo, voy a seguir diciendo. El Sporting tiene un equipo que yo no puedo valorarlo mucho, primero porque no lo vi mucho. Después oigo decir, ya lo dice aquí Luis, y tú y el otro, un delantero que tiene muy bueno, que el otro día no jugó, bueno, mala hostia, pero el equipo, para subir, tiene que subir el equipo entero, ¿entiendes? Y haciéndoles cosas normales. A mí me parece normal que yo vi un chaval, un tal Alex Menéndez, un zurdín, defensa izquierda, me pareció un lateral cojonudo, y ya lo llevo yo viendo hace 3 años, y que diga mañana, oye Lora, como falta este, ponga Lora defensa derecha, y que anda cambiando la pata así, para pegar. Yo, no, oye, mentira, eso es lo que yo hablo, pues no. Totalmente. No, que juego, no juego. Perfecto. Arrancamos con la selección. Ay, ¿sabes qué? En un momento en el que el gobierno español plantea subir la velocidad, estos van hacia abajo, ¿o no? ¿Quién? La selección. Bueno, o sea, este gobierno nos permite correr más y esta selección Luis, perdió una velocidad. Segundo, voy a adelantarme yo. Sí, señor, que estoy muchas veces entramos en polémica. En su bar y lo estoy diciendo siempre. Mira, ¿Perdimos velocidades o no? Yo creo que España es el mejor. Mientras haya un equipo, ese sí que es un equipo que tiene figuras en el medio del campo, y ahí donde se empieza a hacer la fábrica. Un equipo que tenga a Busquets, a Cés, a Xavi y a Iniesta, Silva, Cazorla, todos estos chavales. Esos también cumplen años, ¿verdad?
Pero es igual, Pregunto. de momento están en el juego. Punto y aparte son. Ellos están ahí sagrados. Y mientras este equipo sea, no hay nadie que lo ganase todavía, andan ganándolo porque lo lleven para ir de fiestas y entonces ahí lo ganen o lo pierden. Mientras España se va a clasificar. Mañana va a ganar. No sé a quién, pero va a ganar. Y yo sigo diciendo, Georgia. mira, España, si anda buscando un delantero, contra Georgia. Si anda buscando, no, mire usted, España con esos que tiene en el medio campo, no va a meter 3 o va a meter 4, pero va a ganar fijo, porque tiene la posesión, tiene el juego y todo. Aquí, ¿qué es lo que se pretende? Ganar. Y yo dije, y estoy diciendo, España le quedan 2 años bueno, todavía, bien. y en todo lo que se enfrente va a ser campeón con Brasil y campeón en el europeo. Y el a juego, partir de ahí, ¿estaremos de acuerdo que el juego de este año no se parece en nada a los anteriores? el mismo. Vale. No, Iván, el juego es el mismo, los Mira, jugadores son los mismos. mira. Lo que Sí, pasa, quiero. Un segundo. No lo veo. Lo que pasa es que cuando jueguen contra equipos que tenían que estar jugando contra el Marino de Luanco, en vez de jugar como selecciones mundiales, todos esos, que hay una trampa de la FIFA, todos esos golfantes, que llevan para acumular. Parece que no tuvo delante. Todos para A ver acumular. si les gana Se otro cierren ahí España atrás. Tú pongas a España cuando jueguen contra Francia y pierda contra Alemania y pierda. Entonces digo, oye, Gemelo, no tienes ni puta idea. Yo, vale, me equivoqué, o no tengo ni idea, a lo mejor yo porque no tengo ni idea. Tú pónmelos con 3. No me pongas contra aquellos misioneros ahí. En el último partido importante que disputamos, que fue el de Brasil. Fue el de Brasil. No, el de Brasil tenemos ayer, un malísimo recuerdo. El de ¿no? Brasil fue una fiesta que hicieron los de Brasil para ver, como dicen ahora, Rusia va a Una pagar fiesta que nos hubiese encantado ganar, ¿verdad? Para ver cómo valorar, cómo pueden. Oye, jugamos contra quién juegas. Contra España. Hostia, a partirse los cojones, punto. Iván, ¿dónde estamos? ¿En qué velocidad estamos? ¿vale? ¿En qué velocidad estamos? No, estoy muy bien yo. Cuidado, no me voy a equivocar. Y tú ya Iván, sabes que yo... Deje usted a Iván. Doy mi opinión. Deje usted a A Iván. ver. ¿Dónde Quitamos Georgia, quitamos Moldavia, quitamos Bielorrusia, quitamos, Bielorrusia, tal, sí, quitamos esos niveles cosilla. C, niveles C. Hace unos años... Era los Era con los que competíamos, con Paraguay, con Venezuela y con tal en los mundiales. A lo que me quiero expresar. Italia en semifinales de la fiesta, la cerveza en Brasil, como tú dices. Sí. Bien, a penaltis pasemos. Vale. ¿Penalti? Vale, pasemos, muy bien, pasemos. Y Pero yo no vi esa superioridad. Claro. Bien, Pudo pasar de todo. Pero, Bien. ¿quién llega Pudo campeón? pasar de todo. Brasil. De aquello sí, del Mundial nosotros. A 3 meses ganó Brasil. Salió Salió un tal Gustavo, un tal Ramírez, corriendo en el medio del campo. Mira, que eso sin ya- Neymar y 2 ayudándolos, porque luego el delantero centro, el Freites, fracasó en Europa, Mira, está jugando ahora ahí. Te invito a ir, vamos a ir a ver el jueves. Yo voy a ir a ver Pero a ti te- al Marino del Banco contra el Langreo en la federación, ¿no? Oye? Conferencia. ¿Dónde juegan? No, Marino Avilés. A Marino Áviles, perdón. Al final, el miércoles. En la federación, El miércoles ¿verdad? a las 5 en Mareo. En Mareo, en el campo de la El federación. número 1 de Mareo. No, Ahí. pero Mareo. En el Sporting. Presidente, el de Sport. sigue todo igual en la selección. Pues ahí vamos a ver Ahí, si ¿qué igual, consideramos? Sigue todo igual, notamos algún pequeño bajón. No, mira, vamos a ver. Una cosa que antes decía Gemelo, que los entrenadores tienen que tener buenos jugadores. Somos los entrenadores, tanto Luis no es nadie que dice que sea malo, y nadie que sea malo tampoco del Bosque, ni el seleccionado y demás. Pero hay un equipo de mucha gente por detrás trabajando, pero por mucho trabajo que hagas y que no hagas, hay cosas que naces. El jugador nace, no se hace. El jugador ese que nosotros decimos no se hace. Se hace el jugador de equipo, que es muy diferente al jugador. Al que gusta a todo el mundo, ese. El Jandro este que tenemos por ahí, que está en el Girona, ese nace. Ese nadie lo hizo. Nace él con esas cualidades, con esas condiciones. Dilo. El Alex Arias este. Dilo cuando yo lo esas quería condiciones traer para tiene, que no Oviedo, es dilo, constantidioso. dilo, que no diga. Sí. No Pues dije yo. este Alex Arias lo que tiene es innato de él. Claro. Va con él. No va a llegar tampoco mucho más porque tiene unos límites. Entonces, a nivel de España, tuvimos la suerte que nos nacieron, pues, mira, cuando la Quinta del Buitre, para el barcelonista y para el madridista, porque es muy guapo andar siempre peleando esos tratos. La Quinta del Buitre marcó historia en España y decían que Barcelona nada más que fichando holandeses y que hacía Barcelona que no miraba para la cantera.
Ay, amigos, salieron aquellos 5 Claro, bestias de tuvo allí suerte. y aquellos ya está. Pero- Ahora dicen de la cantera del Barcelona. El Barcelona salieron esos 5 bestias, por eso fueron 5 bestias, ¿entiendes? Y Salieron apaga unos ya. 90 y Pero no entonces obstante, a mirar para la cantera. Luis. No, la cantera están llegando ahí algunos ahora de vez en cuando y vuelven para el Sabadell o para no sé Claro, dónde. ya Saquen el bajaron, uno, ya pero porque bajaron. el nivel que tienen estos otros Claro, no llega nadie. Luis, puede tener un me De vas Feliu, a- perdona, un Perfeliu, puede Sí. tener un Sergio Roberto, sí, gente con mucha calidad, pueden llegar a ser, a lo mejor con 22, 24 años. Pero es que nos salieron 5 o 6 bestias, nos salió un Sergio Ramos, nos salió un Xavi Alonso, es que son el complemento que necesita. Y el complemento a Iniesta y al otro tiene un Busquets que lo frena todo. Es que Y encima que tiene- toca, eso es. Pero No, no obstante, Luis, Es eso, voy a es que discrepar de ti en una muy cosa, aunque sea importante. la única de la noche, Sí. y es que la Quinta del Madrid, la Quinta del Buitre, Sí. tiene más leyenda que otra cosa, porque ganó lo de casa, pero lo de fuera no enganchó grandes cosas. La Copa de Europa, por lo menos, no enganchó ninguna. Ya, pero en casa arrasaba. Cuando Y, casi no había a dinero. nivel de selección, efectivamente, no enganchó nada. Nada. Te quiero decir, y nada. enlazo con esto, decía el otro día Valdano, creo recordar Pero la selección, perdona Carlos, todo lo que tenemos en la selección, puede criticarlo o decir lo que sea. El que implantó un poco decir, voy a copiar un sistema que me gusta y voy a aplicarlo a mi selección, otros van a la selección y no lo hacen. Porque dicen, "Va, voy a aplicar el tema de Barcelona, no me interesa. No tengo esta gente, voy a jugar de esta manera. Fue Luis Aragonés. Pero te quiero Fue el decir, que dijo, cuando tengo una esta gente, persona... voy a jugar de esta manera, voy a aprovechar a esta gente. Y vamos a ser un equipo. Porque Pero, si os Luis, fijáis, eso- con Clemente y con otros como primero, destacaba un mes en el Betis a la selección. hombre, pero vamos. No, esto es un equipo. Ahí es muy difícil entrar ya, porque es un equipo. Luis, pero vamos, es un pero- equipo. Y esa es la ventaja de la selección, que se mentalizaron a hacer equipo. Y todos los éxitos de todas las selecciones de abajo, os fijáis que van siempre 2 del Sporting, y van los mismos. Sí, igual que estén jugando en el juvenil, que estén jugando en el segunda B, o que estuviesen en tercera. El hijo mío va, Hay una porque es un continuidad. elemento que dentro de la selección tiene una misión. Hay una Entonces tienen continuidad, hecho sí. todas las selecciones un equipo, y por eso lo ganan todo, porque están jugando como equipo. Pero, ¿o no, estaremos de Gerardo? acuerdo en una cosa, Luis, Sí, y sí, es sí. que lo que Está trataba de jugando como comentarte. Decía el otro día Valdano, que Messi no le hace falta ganar un mundial para ser considerado el mejor jugador de la historia. Los grandes jugadores lo que tienen que tener son títulos. O sea, sin títulos puedes meter 80 goles en una temporada. Para mí, no, si para mí Messi, Juan Bielorrusia, para mí es el mejor del mundo. Vamos, lo que hace ese hombre en el campo a mí me da maravilla. Y el hombre de más potencia, futbolísticamente, el Cuando hombre gane de un más mundial, otro fútbol que gane un diferente. mundial, Es el que me señor gusta más el Cristiano fútbol. que gane un mundial, Eso. perdón, que gane un mundial, No, que ahí van los mejores, ¿o no? A mí gusta el fútbol de Messi, a mí personalmente, y me gusta un fútbol totalmente diferente del de Cristiano Ronaldo. Para mí son cada uno de dos características diferentes, lo mejor del mundo. Lo que pasa es que a mí me gusta más el estilo de Pereira, de Jandro, de estos pequeños que la lleven, que la jueguen. Me gusta más esa clase de fútbol que el fútbol de Ahí potencia empieza a o física fraguarse. como es la Un de, equipo de fútbol, como es la claro. de el Cristiano Ronaldo. Un superjugador con una potencia, vamos, está en un área y aparece en la otra y llevamos todos por delante, ¿no? Físicamente con un portento. Y todo eso se nota. Habla tú, Iván. Iván. Para mí no hay que ganar comparto mundiales, no tiene que ahí ver. esa- Dígame usted, ¿por qué? No, porque me viene a la cabeza Shevchenko del 2004 al 2006, el mejor... ¿Maradona? Sí, pero coño, pero claro, ¿no? Y Iniesta también, pero con Xavi y con Busquets. Pero en Ucrania no había Xavi y Busquets. Ni Valdanos, ni Basualdos, ni Ruggeris en el 86 con Maradona. Pero joder, estamos aquí, joder, México. estamos con No, ellos, hombre, joder. Guea en Yo el los año que 96, tenemos, ¿no? 95 era el mejor delantero del mundo. Y Libia andaba en una guerra civil. ¿Cómo No se es puede comparable, discutir a un equipo? no es comparable, a un no, equipo a la que Argentina, llega A la fuera del comparación, mundo, a la campeón de comparación Europa, de el mejor jugador del mundo. O Están tener buscando un mundial a o ver no cuándo un día tenerlo, cae. lo veo muy relativo. Usted dice definitivamente que no hemos perdido velocidad. No, ¿Le pero gustó el partido España, ¿Le gustó el partido del viernes? No, el viernes me gusta lo que hace España. Es decir, yo, por ejemplo, sería incapaz de quitar, en un partido importante, en quitar a Iniesta. Aunque yo reconozco, porque los sistemas siguen manteniendo. Se quita esa Iniesta, pero metió a Ceso, metió a Silva. Es decir, yo, contra el mejor equipo de que venga el mejor, que quiera. ¿Cuál es el mejor equipo que hay después de España? Brasil, pues yo sigo poniendo a Busquets, a Xavi, a Cés, a Silva y a Iniesta. Hábleme usted de Michu.
Pues si tengo que decir Michu, creo que no tenía que haber ido a la selección para nada. Y si fue, había que ponerlo en su sitio, no ponerlo donde lo embarcó, porque no creo que Michu es, y de lo que yo veo en los partidos cuando juegan con los ingleses, no creo que que sea delantero. Juega detrás de un punta fuerte que trabaje, se aprovecha, pero no en el puesto que jugó el otro día. Eso me parece, a mí me parece eso un fallo del entrenador, a mí me parece un fallo. Eso de por poner, no, cuidado. Estamos jugando ante el mejor equipo, con el mejor equipo del mundo. Y ahí, eso es sagrado. Eso es sagrado. Volvemos a discrepar. Michu, por supuesto que merece ir a la selección. ¿Quién? Totalmente de acuerdo contigo, en el que el puesto fue un poco una encerrona, porque en espacio reducido, evidentemente, pues Michu seguramente no se mueva tan bien. No llega un salto cuando de momento no está Michu, todo bien. Bueno, ya lo vimos en el Rayo. Ya en el Oviedo en sus inicios un poquitín, es mucha zancada y llegada desde atrás. Cuando la selección tiene el 80% de la posesión, él está de espaldas delante de tres centrales de 1,92 el más pequeño y que no se mueven de allí, o sea, fue un poco embarcado, quiero decir, no le vino... Eso es como... No era un partido fácil. Como la teoría de... Si lo hubiese salido de reserva, al revés, que saliese Negredo los 70 primeros minutos y él los últimos 30, por poner un ejemplo, te favorece. Porque el otro ninguno de los dos tenía que se acaba abriendo y algún espacio más vas a tener. Te sales más fortalecido. Luis, ¿cómo vimos al jugador asturiano? ¿Cómo vimos la presencia de Michu en la selección? Bueno, es que antes os decía que hasta ahora España más o menos estaba siempre haciendo el grupo, más o menos la misma gente, más o menos los mismos repuestos. Ahora lo de Michu fue una cosa extraña, la verdad sea dicha, porque de repente aparecer en la selección fue una cosa extraña. Es más, yo leí una declaración a este hombre, ¿cómo se llama? A Del Bosque, que dijo que le había sorprendido muy gratamente en los entrenamientos, ¿entiendes? Entonces eso quiere decir que, no sé, por qué lo llevó. El motivo no sé por qué, compréndesme. El motivo no sé si era porque, bueno, que en el Samsung está metiendo goles ahora, está destacando, está haciendo unas cosas, pero generalmente los delanteros centros de la selección siempre fueron Villa, Soldado, Negredo y Llorente. Y el Niño Torres y Llorente y todos esos cinco, estábamos 5 o 6. Entonces, para llevarlo en ese puesto, creo que hay mucha gente en España donde Michu no pinta. Entonces, donde puede ir Michu, yo pienso en la selección. Yo lo vi de este crío porque jugó contra nosotros mucho, en Miramar, lo vi con el Celta B, lo vi mucho a Michu, ¿no? Michu es un gran jugador, yo me alegro mucho que esté ahí, pero si no me lo que vosotros decís, efectivamente, pero es un media punta. Entonces, media puntas en ese puesto España, Michu lo va a tener muy difícil para jugar porque hay muchos, ¿no? Y delantero centro, la verdad se ha dicho que cuando llegue la hora de la verdad, lo va a tener también muy complicado porque te acabo de nombrar 6, ¿no? Y encima, Luis, pero bueno, está bien que vaya a la selección y yo me alegro, como no nos alegramos, todos nosotros nos alegramos, ¿no? Pero hay que ser realista que lo va a tener difícil para cuajar en ella, y más en el puesto que jugó. Y contra estamos todos de acuerdo en eso. No, aparte del sitio donde jugó, ¿contra quién jugó? Claro. Porque si juega con Alemania, juega contra Holanda o eso, que sale más igual el Guaje tiene más posibilidades. Tiene espacios, por la zancada, por físico. Pero ponerlo allí contra esos fue embarcar. Estaba un autobús bajo la puerta. Eso ya embarcar. Sí, hombre, tenía siempre 3 alrededor. Eso es, bueno, oye, puedes decir, oye, yo fui internacional, pero no salí internacional como debía de salir. Se vio. Bueno, para mí. Como bien decía Iván, no es fácil jugar de es mucho espalda. mejor para mí. Claro. Para mí fue un poco echado lobo. A los lobos. Porque para mí es mucho más jugador que lo que se vio. Y lo que me fastidia que lo lleven en este momento, en ese puesto y esa circunstancia, porque media España puede pensar que no somos nosotros lo mejor, que ya lo conocemos, de verlo jugar aquí y de ver otras historias de Michu, pues que va a pensar media España, ¿dónde va ese Michu? No es tan bueno. Eso me dolería. Porque es mucho mejor jugador que lo que se vio en la selección. Sí, yo creo, sí. Aparte de nervios y todo lo que tengas que tener. Porque efectivamente, lo dije que me lo jugó contra un paredón ahí puesto atrás. Eso no autobús ahí plantado. Ahí no puede jugar él. Y esa es la cuestión. Él cuando juega bien, ya cuando los ingleses y contra los más ingleses, equipos mejores, cuando van arriba y ¡pum! Entra como un culeo. Mucha zancada. Claro. Es un hombre de zancada, tiene mucho físico. Condiciones para y eso. tiene un toque muy bueno balón. Tiene muchas condiciones. Bueno, pero una zurda espléndida. Tiene una zurda que tiene una zurda espléndida. Y trabajador, buen físico. Y con la derecha pega de zurda también. Claro, pero mira, Luis, en eso coinciden muchas cosas. El otro día sale el Rivas Sesti como el inventor de él. Tú fíjate, más de cojones, Rivas, que lo vi yo, tenía luz de medio centro y quería poner luz de central. Y dije, ¿y el inventor? Y más de cojones lo de este tío.
Es que eso es una cantidad de aprovechados que se funde ese mar, ¿eh? Y todos, salen allí como raposos, que no lo Por jodiste cierto, de milagro. usted no me quiere poner al Sergio Ramos de medio centro. Y de un momento. Y sin embargo, Guardiola se ha inventado un lateral derecho de medio centro y le va espléndido. O sea que déjeme a mí alguna vez poner a ese señor de medio centro, ¿o no? ¿A quién? ¿De medio centro? Sí. No, de medio centro con España, no, hombre. ¿Y por qué no? Está muy No, bien. en el Real Madrid. En el Real Madrid, por ejemplo. ¿Y por qué ponemos...? Mira, ese donde estaba muy bien era de lateral. ¿Sí? Sin lugar a dudas, de lateral. Que hubiese practicado un poco más para centrar y para... Oye, llévenlo para el Marino, oye, Quirós, ¿qué? Termina de entrenar y sigue ahí 10 minutos, 20 minutos... Centra y aprende. No se lleven esos centrales, pero como lateral y un marcador, es el que marque, es que lo come con patatas grisáis. Y de central haz cosas más raras. Yo de central prefiero al del Barcelona. Hablamos de la televisión. ¿Qué bien le ha hecho? ¿Qué daño le ha hecho? Sobre todo al fútbol modesto. ¿Al fútbol modesto? Marcho. El fútbol modesto desapareció, todo. Claro. Hay partidos a todos los sobres. Yo soy de los primeros que digo que yo no quiero ni que me televisen, y a nosotros nos están televisando, con Marino conjuntamente, y yo digo que no me quiero que me televisen. Yo siempre firmo contrato al último y a la última hora, ¿no? Todavía firmé ahora a última hora. Pues está vaciando los campos. En los campos ahora nada más que están los padres de los jugadores. Y eso es un peligro, porque los padres de los jugadores, padres míos... ¿El fútbol de los de abajo todavía? ¿Los tíos? niños? No, de los niños nada. No, los niños están yendo a los padres de los jugadores, única y exclusivamente. Nosotros tenemos, te lo digo, un pueblo como el Banco. A ver, desde juvenil hasta abajo, al juvenil a lo mejor pueden ir 8 o 10 aficionados del Marino, 12. De esos aficionados que van a todos los sitios, 8, 10 o 12. Y a partir de cadete para abajo, no, los padres de los jugadores, los vuelos y se acabó. Que suelen ser Es muchos, más, te lo voy a decir. Es más, te lo voy a decir. Sí, bueno, que ya sabemos bueno, la historia. La suma a veces de todos ellos. Ya decía Bernabéu que no quería jugador con padre. Con eso, jugador con padre no lo quería Bernabéu. Y entonces, tú fíjate, y es un detalle que te voy a dar que es muy sencillo, porque desde cuanto más abajo más van. Nosotros, las destaquís mayores en el fútbol base, no las sacamos con los juveniles, porque muchos padres ya pasan de ellos un poco, ¿comprendes? Las sacamos con los alevines. Claro. Con los alevines viene, mira, voy a explicarte, en la Copa Federación, que taquilla cero, los socios se acabó, ¿quién va a ir? En la Copa Federación pues había poca taquilla, no sacabas para árbitro. Pero cuando lo Oviedo le dije yo al mi secretario, ahí está que te lo puedo decir, haz 80 entradas. Yo, porque viene el Oviedo B, tú conoces el Oviedo B. Entonces el Oviedo B son padres, madres y abuelos, novios, hijos y espíritus santos, una media de 4 por jugador, 4 por 80. No hagas más, van a ser 70, 75, haz 80. Hizo 100 y vendimos 84 entradas. Porque yo sabía que al Oviedo Vetusta, al B, los padres están allí, padres, abuelos, Espíritu Santo. Todavía, cuando lleguen ahí, el guaje que cuando llegó al Oviedo al Sporting y está en la Camocha, el padre y el abuelo ya no va. Porque ya no llegó a los méritos donde tenía aquí. Pero Luis, ¿de verdad, es así? ¿De verdad que hace daño a un marino, un marino del Banco, Guijuelo, domingo, 5 de la tarde, sí. Y en Canal Plus Liga sí. Hay un Valladolid Getafe? Sí. Mira, ¿repercute eso en la taquilla? Mira, vamos a ver. Claro. Voy a decirte, Hombre, un Madrid y un Barcelona, voy a sí. decirte lo que repercute. A la gente del Banco, a lo mejor no lo veo, no, porque es muchos años con Soy ignorante, luego desconozco voy a explicarte ese tipo de cosas, a los pero... pueblos como el Banco y como nosotros, hay mucha gente que se lo pones todo muy fácil. Lo primero que gusta ver el Marino en la televisión. Claro. ¿Vale? Le gusta ver el Marino en la televisión. Entonces queda en casa, ve el Marino en la televisión, pone la radio, escucha la RPA o Onda Peñes, hay frío, el partido ya a las 6:30, entonces, por ponerte ejemplo, mi hija, con los 2 críos que tiene, ya no va al partido, la hija del presidente, y una aficionada de la leche. Vale, papá, ver una tele porque el frío que hay que más te sobres. Claro. Para empezar, quítate gente, pero es que esa gente, esto trate mucho el club, porque ya te dije antes que hay que tener mucho cuidado. Cuando acaba la temporada hay que ver balance. No es que alguno diga, ya que lo hago en televisión, me borro de socio. Y eso es muy grave. Porque el Marino, la primera base que tiene el Marino, el Banco, son los 100.000 euros de socios. Esa es ¿Qué la presupuesto manejamos nosotros, en la categoría? Sí. Los presupuestos, como sabe el gemelo, ¿cómo te los hay que decir? Y te explico. Cuando yo hablo de 3 millones el Oviedo, el Real Oviedo, hablamos de 3 millones todo el conjunto del club.
es como se debe dar los presupuestos, 3,5, 3,200. Sí. Después a lo mejor su equipo segunda división B pues vale pues 2 millones, sí. Todo, viajes, desplazamientos de la segunda. Bien, es que aquí tú estás leyendo, nosotros tenemos el presupuesto más bajo, porque si es por jugadores, lo que hay plantilla de jugadores, les pagamos los viajes, porque nosotros por jugadores tenemos 180.000 euros. Jugadores, los 21 jugadores que tenemos. Entonces vienen a cobrar, vienen a cobrar para la gasolina. Entrenan todos los días, van por la mañana. ¿Qué pasa? ¿Van por la mañana? Sí, claro. Van por la mañana por una razón. Porque lo primero, si no voy por la mañana, no tengo donde entrenar de tarde. No hay campos para entrenar. Tengo un campo de entrenamiento único exclusivamente. Está el Gozón y está el Podes. Pero es que aparte, los críos, eso sí para mí es sagrado, tienen que entrenar de 4:30 a 8. Un crío no puede estar más de las 8 de la tarde entrenando en un campo juvenil o juvenil. Porque debe estar en sus casas con sus deberes y sus cosas, que tienen otra vida complementaria, que es la educación y es los estudios. Entonces, no debe estar. Y yo cuando veo equipos que se ponen a las 5 de la tarde y le quitan el campo, que veo a críos a las 9:30 de la noche, entrenar el primer equipo a las 5 de la tarde, no lo entiendo, chico, ¿entiendes? Entonces, por la mañana. La primera razón es esa, por fuerza. Entonces, la segunda, en lo demás no pasa nada, porque cobrar ya te digo, no cobrar de tarde, el que quiere trabajar puede trabajar de tarde. No pasa nada. Y hay los que trabajan de tarde. Hay los que tienen profesiones liberales, que tienen tienda, como tenía Castaño, una tienda o cosas así, como que iban a un bar, van a poder jugar con nosotros. Ahora me entregaba un track que tiene un bar, ya me dirá después cómo se llama el bar, para no hacer publicidad gratuita. Pero bueno, entonces iba a poder entrenar con nosotros perfectamente, no sabes, por profesión liberal. Y estudiantes, y no hay otra historia. Y aquel jugador, pues que ni estudia ni nada, pero que está en casa y todo un tal, como hay tanto parado hoy en día, pues esa gente. Entonces le das la oportunidad al joven. 180.000 euros. Sí, 180.000 euros la plantilla. Ahora, le das la oportunidad al joven de que sea el jugador que vaya a buscar los perros en esa segunda división, que es donde tiene que ir, nada más. Y el veterano, hay veteranos que tienen la vida conformada, pues por ejemplo, nosotros tenemos veteranos que unos están estudiando, otros están preparando posiciones para policía municipal, otros están preparando para... A pesar de eso, cuando alguien se va en marcha del Marino, entiendo que te disgusta... Ahora, todo club, que gústame ser franco, porque claro, somos el menor de toda España, el Marino Blanco somos el menor de toda España, porque hay clubs como el Guijuelo sí tiene, no me acuerdo que no tiene fútbol. Bueno, a lo que te voy, nosotros todo, lo que es todo, desplazamientos, arbitrajes, que todavía entra dentro, mutualidad, tal, fútbol base, tenemos 9 equipos, como labor social, que nadie lo confunda. El jugador que destaque, lo lleva el Sporting de Gijón o el Real Oviedo, que vaya con sus 12, 14 años, como fueron algunos que te nombré, Orfila y compañía, que es lo que deben de ir. Lo demás... ¿Es una satisfacción o es un pequeño enfado? No, cuando alguien marcha... Yo una satisfacción. Perfecto. Porque yo tengo las cosas claras, lo tengo como labor social. Yo tengo un nieto, ahí lo tengo. Mañana viene Sporting Oviedo, yo me sacrifico por mi nieto y lo llevo y lo traigo las veces que sea. Porque si lo llama el Oviedo Sporting, es que tiene unas cualidades. ¿Qué ocurre? Yo tengo que reconocer que aquel crío, no sea mi nieto, sea quien sea, que tiene unas cualidades, que lo llama el Sporting Oviedo. Me fastidia mucho cuando lo llama, con todo el respeto, es el Navarro o el Vitoria. ¿Sabes por dónde voy? Por estar en segunda o en primera. Bien. Tontales mayores. El crío donde mejor está hasta que no salga como futbolista es en su ambiente, en su hábitat, pues, con sus amigos, con sus padres, con su educación. Y ahora hay que sacrificarse porque tiene unas condiciones, vamos allá. ¿Y por qué hay que sacrificarse? Y no es despreciar a nadie. Ese crío que tiene unas condiciones, yo no puedo cortarle porque va a ir a entrenar con otros 14 de su similitud. Porque va a ser uno del Luarca, otro de Luanco, 3 de Gijón, 3 del Cerillero, Cerillero de Gijón, quiero decirte, de Villaviciosa, pero va la flor y nata. Entonces esa gente, puedes trabajar entrenado, puede trabajar con esa gente porque sabe lo que hacer un rondo mismamente. Y hay jugadores que un rondo te lo estropea. Entonces si no puedes ya empezar a entrenar haciendo un rondo que es lo más sencillo, pues no puede ser. Entonces yo entiendo perfectamente que su jugador marche para allí. Y a la vuelta, pues cuando sea, pues Luis Morán vendrá un día con nosotros, Orfila que ahora está en Santander vendrá un día con nosotros, y como es unos cuantos más. Y a la vuelta los recuperamos, ¿sabes? Enlazamos el presupuesto del Marino... En total 330.000 con todo eso que te dije, que todavía no te cerré la cifra. Tenemos que buscar 330.000 euros. Pero para todo ese fútbol base, tú piensas que nosotros... tenemos garantizados 100.000 de los socios, ¿verdad? Viajan a tocar a todos los sitios, ¿entiendes? Si a partir de esos 100.000 empieza a trabajar. A partir de esos 100 y los 75 de sponsors que tenemos entre Jolubi y Posada, que Posada es una de las bases nuestras, a partir de ahí empieza a trabajar todo lo que quieras, desde rifa hasta vendernos nosotros mismos. No tenemos otra solución. Enlazamos... Yo me tocaron la lotería, yo compré. Muy bien, Geme, a ver si nos toca. Enlazamos las estrecheces del Marino, evidentemente, con un señor Ancelotti que tiene 17 ayudantes.
17. Otra vergüenza. 9 tenía, 8 trajo él, Correcto, lo leí. 5 paga, bueno, de ese espléndido 19 sueldo. médicos y meten 17 un cromo. ayudantes. Lo leí, Iván, lo que dice. Iván, Eso está- cuéntame eso. Hombre, ¿Cómo Una puede ser vergüenza. eso? un gran club a ese nivel, pero eso me parece fuera ya. Y lo que me parece más que nada fuera de lugar es que si el cuñado, que si el que está con la hija, que si 2 hijos... No sé, Una a ver, vergüenza, habrá que una estar... vergüenza. No, yo ya no voy a entrar, porque un Madrid En Barcelona el igual momento y entras. necesita Como que 20 caiga, ayudantes, joder. pero que sea por valía. Que sea por valía. Es que lo que más me choca es eso. El hijo, el sobrín, el que está con la hija... Yo lo veo fuera de lugar, quiero decir. Geme, 25 profesionales. Carlos, me disculpas una cosa, aunque sea en directo Sí. y tal, perdón. Es que hay un detalle, hombre, es que tenía que estar en Lonco a las 7:30. Entonces, debo de marchar. ¿Me disculpáis del programa? Aunque sea eso. sí. Aunque no sea una cosa habitual. Y gracias por acordaros de mí, del Marino, al fin y al cabo. Y yo Venga, quiero no darles pasa nada, gracias sí, queda por estar todos. Si debe quedar poco, es que quisiera llegar, porque quedar a las 7:30. Ya no voy a llegar a las 7:30, pero quisiera seguir a las 8. Si no os importa. Despedimos al presidente del Marino, le agradecemos su presencia, estamos encantados y nos comprometemos y Cuando querráis, para que sabéis venga dónde me otro tenéis. día. Cuando queráis, sabéis dónde me tenéis. Y oye, encantado y gracias por todo. Venga, Ha sido muy campeones. amable. Gracias a vosotros. Espera, espera. Nos comentabas. No, lo que estábamos comentando. La verdad que me parece fuera de lugar. Ya no voy a entrar si son 15, 20 o 30. Lo que considero que tendrá que ser por valía. Es decir, un recuperador físico por Ramón, ¿no? Porque sea por valía, no por el sobrín del entrenador. Geme, 25 hombres en una plantilla. ¿25 qué? 25 futbolistas normalmente pueden componer una plantilla, 17 ayudantes. Cuéntanos. Me parece otra de las putas vergüenzas de este puto país, que hay que hacerlo nuevo. Eso es una vergüenza total. El país hay que hacerlo nuevo, no sé cómo. Ni políticos, ni uno, ni dirigentes, ni nada. Una gente ayer en Andalucía aplaudiendo en contra de la jueza porque quiere meter a esos que cambiaban las cosas para más que para ellos. Esos de políticos que querían esperar. Pues el fútbol igual. Y lo que dice Iván, yo no lo sabía eso. Así que van el fiu y el sobrín y el amigo del fiu, el amigo de la novia, el novio, mi madre, van todos ahí. Es una auténtica vergüenza que este país lo consientan y que estén dando dinero a los gobiernos para estos. Pues la culpa la tiene la gente, porque yo disfruto igual viendo el fútbol de abajo, el fútbol de regional, el fútbol de tercera. A mí igual que haya un partido más que menos. Yo ayer estuve viendo mucho tiempo el Racing y el otro y me presté, punto. Eso Ya, es una vergüenza. Recordando algún debate anterior de las temporadas pasadas, no es defender otra vez a Mourinho, pero Mourinho a su hijo con 12 años lo llevaba al Canillas. Y mira que podía él tenerlo perfectamente en el Alevín. Bueno, sí, sí, Zidane sí. y compañía lo primero que hacen es meter al FIU en el Madrid. Ancelotti lo primero que hizo... Te voy a decir una cosa y además te la voy a decir como secreto. Si algún día Mata abre la boca sobre lo que está ocurriendo en el Chelsea, sobre lo que ha vivido, sobre lo que has enterado, te quedarías asustado. Pero para bien o para mal. Seguramente para mal. Para más, Seguramente claro. para ¿no? mal. Que ese- Lo dejamos ahí. ese Algún día entrenador- que lo haga Mata, porque evidentemente no estaría, claro. Pero no ¿qué? sería muy elegante si por Mata nuestra va a ser- parte. Mata va a ser Mourinho titular era en muy ese título de impresentable. Mata evidentemente Punto. seguro ya ha hablado, pero habla donde tiene que hablar, con sus amigos, con su, No, pero con si va su a ser- círculo va de a ser confianza. titular indiscutible como el hombre. Pero te quiero, efectivamente, pero que no hable porque evidentemente alguno podría quedar asustado. Tenemos que marcharnos, tenemos que cerrar el programa por hoy, Vale, sabiendo que seguramente en cualquier momento vamos a tener la presencia del entrenador del Real Oviedo en una entrevista que estamos intentando pactar y tendremos una serie de invitados que también el GEME está intentando gestionar, empezando por el presidente también del Caudal, que... Bueno, yo tengo también al señor Vances aquí, y a ese otro, hay muchos, pero bueno. Evidentemente habrá una serie, habrá que me alegro terminar de que también venga con el entrenador del Real Oviedo. Muy bien. Le damos cabida a todo el mundo del mundo del fútbol. descontado. Han estado los últimos presidentes del Real Esto Oviedo va perfecto. últimamente. Bueno, te voy a decir una cosa. El otro Sí, día fui termine a, usted, fui termine a eso de los coches. ¿Cómo se llama eso? De los coches, que hay que ir a pasar la revista a la ITV. a ITV.
y encontré una niña maravillosa, ¿eh? Y le pregunté, oye, chavalina y tal, porque yo ando porque veo andar, y con el coche, poco más que hacer así, fui para allá, me atendió, y dice ella, oiga, yo usted conozco mucho. Yo no sé, ¿de qué me vas a conocer? Tú con 23 y yo con 70 y pico, pues conozco mucho. Dije, yo soy el gemelo. Ah, claro, estoy el gemelo, estoy el que va a la tertulia, que van allí 4, esa tertulia del fútbol y tal, que va. Lo ve mi marido siempre, más desde Usted aquí. es el que le monta el jaleo en la grada. Usted es el que nos monta los líos en la grada. Es cierto. Iván, un auténtico placer. Igualmente. Esperamos que sigas teniendo un éxito profesional tan bonito y tan extraordinario como el que lleva Mateo Astur. Y esperamos contar con tu presencia en cualquier momento. Sí, hombre, cuando queráis. Buenas noches a ambos y Muy bien. el lunes a las 10. Don Carlos. Recuerden que estaremos de nuevo en Teleasturias, en la grada, para empezar un nuevo programa. Buenas noches a todos. Muchas gracias.